Sí, Increíble, ¿ah? sí. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Son las restricciones de las fronteras. Pero bueno, eso siempre pasa, puede ser la tecnología, ¿no? Que nos esté siempre traicionando los momentos clave. Antes que todo, Enrique, darte las buenas Ay, mira tardes que a ti y a todos los que ya se han conectado para ver este interesante conversatorio en Al Día con Orlando Mendieta y la conversación que vamos a tener contigo en el día de hoy, hablando de un tema muy importante que es cómo construir una empresa rentable en medio de una crisis económica tal como la que vivimos hoy en día con producto de la pandemia del COVID-19. Enrique, bienvenido a Panamá, aunque sea de manera virtual. Ya has venido aquí en varias ocasiones también. Esta es tu tierra. muchísimas, ¿Cómo estás? muchísimas. Muy bien, bastante bien, Orlando. Muchísimas gracias por la invitación. Qué pena el atraso, realmente. Hoy nos comió la tecnología. No había utilizado esta plataforma. Utilizo muchas otras y pues bueno, es la primera y qué pena, ¿verdad? Pero muchísimas gracias. Es muy oportuno el tema que tenemos para hoy porque tiene que ver casualmente con el deseo que tienen todos los empresarios de tener empresas exitosas y rentables. Siempre, ¿no? Es uno de los objetivos más importantes que tiene todo empresario, pero en épocas de crisis el reto es enorme, enorme, y algunos se resignan a que no van a poder generar ganancias o mantener un negocio rentable o al menos solvente en épocas de crisis. Todo lo contrario, realmente lo que hemos visto es que sabiendo gerenciar la crisis, sabiendo gerenciar los diferentes elementos que intervienen en la gestión de una empresa desde el punto de vista financiero, por supuesto con los retos en el área operativa y en el área comercial, sí hay oportunidades de generar más ganancias, de crear negocios rentables desde el punto de vista financiero. Siempre hay oportunidades. Eso es cierto. En medio de la época hemos estado desde el... Eso es cierto, ¿Perdón? Enrique, porque muchas empresas en estos momentos lo que están pensando es, como dicen, estar en un espacio de sobrevivencia hasta finalizar el 2020 y apostarle entonces al 2021. O sea, si tú lo que nos estás diciendo que podemos tener esa empresa rentable en estos 6 meses, es una noticia interesante y tú nos vas a explicar hoy cómo se puede hacer esa empresa rentable en medio de la crisis. Y precisamente para empezar con nuestro conversatorio, mi primera pregunta va: ¿cómo estás viendo la situación para las empresas en estos momentos? Bueno, todas las actividades económicas se están comportando de maneras muy diferentes, Orlando, por supuesto. No es lo mismo, no es lo que está sucediendo con las empresas de turismo a lo que está sucediendo con las empresas agrícolas, agroindustriales, de consumo local o de consumo de exportación. Como sabes, yo manejo mucho tipo de cliente diferente y en diferentes regiones. Mis clientes están en diversas actividades económicas, algunos están diversificados. En estos momentos, curiosamente, no tengo, durante este año y el año pasado no he manejado clientes en el área de los restaurantes, ni tampoco en el área de la hotelería. Le decía a un amigo en una zona muy turística de Costa Rica que tengo grandes deseos de intervenir un proceso de reingeniería en un cliente de hotelería, porque el reto es enorme, enorme, siempre es enorme tener un negocio de hotelería y de restaurantes combinado entre hotelería. Por sí solo, un negocio de restaurantes es tremendamente complejo, es una industria y es una empresa de servicios al mismo tiempo. Y si eso lo incorporamos a una empresa hotelera, pues el reto es aún mayor. Entonces no se puede tener, no te puedo responder a nivel general cómo están los negocios. Hay grandes retos. Las ventas en algunos de mis clientes de consultoría se han bajado en un 40%, otros en un 60%. No he tenido ningún cliente que se haya venido al 0% en ventas desde la primera semana de marzo, que es cuando en América Latina se empezó a dar el contagio. En América Latina yo no he tenido esa experiencia, pero sí muy allegados que en el área del turismo y en el área de los restaurantes se han bajado a un 20% las ventas en el mejor de los casos, ¿verdad? Desde la primera quincena de marzo yo he venido dando live casualmente en Facebook, en nuestro canal, en Fundapymes y en el mío personal de consultoría sobre ese tema, cómo enfrentar una severa crisis, cuando hasta ahora
estábamos empezando a sentir las consecuencias, ¿verdad? Y hoy que creíamos que ya íbamos a salir, resulta que de pronto estamos entrando de nuevo, ¿verdad? Como una Entonces segunda yo te ola. diría, no debemos pensar en la segunda ola, no, y bueno, y en China también están con ciertos temores, en Pekín, y en algunos países de Europa puede que la gente, aún estando tranquila, pues tenga que enfrentarlo. Yo lo que he venido trabajando es el tema desde el mes de marzo, y ahí están los videos que los pueden mirar, es que no nos debemos preparar para enfrentar una crisis ahora en los primeros, en el segundo trimestre del 2020, ni tampoco resignarnos a que ya no se hizo nada, sino que nos esperamos al segundo semestre para desquitarnos de lo que no hicimos en el primero. En realidad, desde marzo debimos haber empezado a implementar medidas de protección, medidas de toma de decisiones muy drásticas para evitar que la crisis nos afectara tanto. Hoy hay empresas que surgen con un capital de trabajo muy castigado, con un nivel de endeudamiento muy alto, y lamentablemente, Orlando, lamentablemente hoy, aún en medio de esta crisis, tenemos empresarios, no de empresas pequeñas y medianas, sino de grandes empresas que gerencian sus propias grandes empresas, que no tienen información financiera capaz de permitirles tomar decisiones acertadas. No tienen estados financieros confiables, no tienen flujos de caja, no tienen simuladores con herramientas de flujo de caja y de presupuestación para poder tener escenarios sobre qué hacer si esto pasa. Por ejemplo, en la primera quincena de marzo yo hablaba, hagan simulaciones en 3 escenarios. ¿Qué pasa si las ventas se caen al 25%? ¿Qué pasa si las ventas se caen al 50%? ¿Qué pasa si solo se caen un 25%? ¿Cuántos hicieron esas simulaciones recomendadas? Bueno, yo espero que la mayoría de los que hayan escuchado esos consejos, ¿verdad? Porque eso es lo que hicimos en estos 3 últimos meses con los clientes con los que yo vengo trabajando, y ha sido la prédica que he venido postulando. Y lo que hoy vamos a hablar es lo mismo que recomendé, claro, con más vehemencia hace 3 meses, y lo mismo que he venido recomendando desde hace muchos años. Ahora, exactamente en ese escenario que tú hablas, que se debió haber hecho desde marzo por el resto de diferentes estas opciones, ¿qué sería lo primero hoy? Ya después de haber pasado 3 meses, ya estamos iniciando prácticamente el segundo semestre del año. ¿Por dónde se debe comenzar en un proceso de reconstrucción de una empresa que está en medio de una crisis? Bueno, tal vez en una de las entrevistas que tuvimos allá en tu programa, me escuchaste decir una frase. Yo soy muy de frases que un amigo común le decía, Enrique, tírate un toque. Tírate un toque. Son frases de esas vehementes. Yo les llamo ya formalmente las huellas del emprendedor. Hoy tengo que iniciar con una de esas. Esta huella es, yo le llamo la primera huella, y dice lo siguiente, fundamental para empezar a ambientar el postre, la entrada al tema. No siempre más ventas es más ganancias, y no siempre más ganancias es más riqueza. El único verdadero crecimiento en las empresas no se mide en función de las ventas, ni siquiera de las ganancias, sino en función del flujo de caja que generan los negocios. Eso es para grabarlo en una piedra, ¿no? Porque normalmente, Orlando, el empresario es dado a medir su negocio en función del crecimiento de las ventas. ¿Cuánto se vendió la semana pasada? ¿En cuánto están las ventas hoy? ¿Cuánto vendimos? ¿Cuánto vendió? ¿Cuánto vendió? ¿Cuánto vendió? Y si las ventas están creciendo, se presume que estoy bien financieramente, pero yo le llamo también otra frase, yo le llamo la ironía del crecimiento. ¿Cuántas empresas, si me van a dar la razón, muchos empresarios que están acá, cuántos han dicho, Enrique, hace 5 años yo vendía $200,000, por ejemplo, y hoy vendo 500,000 y estoy peor? Tengo menos dinero, tengo menos ganancias, tengo más deudas, tengo más empleados, tengo más problemas, siento que gano menos, mejor me hubiera quedado vendiendo $200,000. Yo no le voy a recomendar que se quede vendiendo $200,000, quiero que se quede una nueva meta en 500,000, y ojalá que esa meta la suba a 700,000. Pero lo que pasa es que se pierde el control financiero de los negocios, porque realmente incrementar en ventas en condiciones normales, no las de ahora, realmente no es tan difícil.
Mira, libera el crédito, vas a aumentar las ventas. Ofrece descuentos, vas a aumentar las ventas. Mejora las comisiones a los ejecutivos de manera exorbitante, mejora las ventas. Regala más cosas, generas más ventas, pero se sacrifican las ganancias. Entonces, no siempre más ventas es más ganancias, no siempre más ganancias es más riqueza. La única verdadera riqueza se mide en función del flujo de caja. El único verdadero crecimiento en las ventas y la forma en que los financieros valoramos las empresas de manera formal, ¿verdad? De manera formal, porque hay muchos modelos de negociar la compra de una empresa, es en función de los flujos de caja proyectados, mínimo a 60 meses, confrontados con los últimos 3 o 5 años para ver si son consistentes. Ese es el punto número 1, Orlando, que quiero enfatizar. Y si solamente ese mensaje queda, ya eso es valioso de por sí. Solo porque se incrementen las ventas no significa que la empresa vaya a tener ganancias. Y la solución hoy no es para tener una empresa más rentable, no necesariamente es incrementar las ventas. Se pueden generar ganancias de 3 formas básicamente. Pasamos a eso. Sí, correcto. ¿Cuáles son esas 3 formas para generar ganancia hoy? Bueno, la primera, por ejemplo, es incrementar las ventas netas. Por ejemplo, incrementar las ventas netas. La venta neta, la venta bruta, la venta de facturación, menos descuentos, devoluciones, regalías, comisión de tarjetas de crédito, etc. Eso es lo primero, medir las ventas en función de la venta neta, no de la venta bruta. Después, la segunda es incrementar el margen de contribución, la ganancia marginal que dejan nuestros negocios. La venta menos el costo variable del producto. Ahora vamos a hablar del margen de contribución. Es el disparador de generador de ganancias más fuerte que hay, más que las ventas. Y tercero, reducir los costos fijos. Reducir los costos fijos. Reducir los costos fijos como que es lo más fácil de hacer. Los empresarios, en medio de la desesperación, de la urgencia, lo que hacen rapidito es recortar los costos fijos. A veces con cierta imprudencia, ¿no? Sí hay que bajar los costos fijos, pero en el tanto y cuanto no se afecten las ventas y las ganancias de la empresa. Es muy fácil recortar personal a sangre fría, si la ley lo permite. Ahora no lo permitían en muchos de nuestros países. Es muy fácil, realmente sencillo, y se puede hacer arbitrariamente, con el peligro de que estemos recortando personal en áreas que son fundamentales, que son drásticas, y que quitemos gente nueva, muy talentosa, porque es nueva y no tiene prestaciones legales, y mantengamos gente antigua porque, entre comillas, están comprometidos porque son muy leales, pero tal vez no son tan competentes. Están acostumbrados a estar en nuestra empresa. Ese es todo un tema. Ese es todo un tema. El tema de cómo se selecciona la gente que queremos que se quede con nosotros en nuestra empresa. En épocas de crisis, para mí ha sido la parte más fácil, porque yo hago reingeniería financiera hace muchos años y uno de los problemas más graves que siempre tengo es empezar a recortar el personal. Yo les digo a los clientes, mire, coloquemos a toda la gente en el patio. Ahora sí, decidan, así sin pensarlo muchos, cuáles son los primeros que entran de nuevo. Y en segundo lugar, cuáles son los que más o menos me tienen convencido, y al final los que definitivamente yo sé que no los quiero. Y son bastantes. ¿Y por qué los tienes todavía? ¿Por qué los tienes si hace 2 años eran incompetentes, no tenían compromiso realmente contra los resultados? Pero bueno, este es todo un tema. Bajar los costos fijos parecía lo más fácil. Recorto muchas cosas que también de por sí tenía que haberlas hecho hace muchísimo tiempo. La crisis nos permite tomar decisiones inminentes que ya sabíamos que teníamos que tomar hace muchos años, Orlando. Y la gente las posponía, esperando, no sé, esperando que pasara el tiempo. Entonces, esas son las 3 formas. Incrementar las ventas. Segundo, mejorar el margen de contribución y bajar los costos fijos con muchísima prudencia. El disparador en épocas de crisis, cuando estoy interviniendo clientes en reingeniería financiera, que para mí, les decía en estas charlas, Orlando, que hoy esto es común, que hablemos de crisis financiera, y es común que tomemos café, bueno, por internet, y nos lamentemos de que nos está yendo mal, que las ventas, que el llanto. Pero yo he tenido muchísimos clientes, más del 60% de los clientes que atiendo son de reingeniería financiera.
Ellos han tenido crisis financiera durante 2 o 3 años y se lo han guardado en silencio. El entierro ha ido por dentro, pero ellos han enfrentado, Orlando, los mismos retos, los mismos problemas, las mismas dificultades que hoy la mayoría están enfrentando y las soluciones son exactamente las mismas. El tratamiento es el mismo que yo recomendaría en estos momentos al tratamiento que les he venido ofreciendo a esos empresarios desde años. De hecho, en febrero comencé con un cliente, el 15 de febrero, con un cliente de reingeniería, una empresa de más de $800,000 de venta mensual, que se le había bajado a $700,000, más o menos $650,000 al tipo de cambio nuestro, ¿verdad? Una empresa que tuvo que reducir al 50% su personal. Hoy estamos mejor financieramente, con un 55% de las ventas que teníamos en marzo, que ya eran de 650,000, hoy estamos en $400,000, estamos mejor financieramente hoy que en marzo. ¿No te parece irónico? Interesante, interesante planteamiento. Es irónico. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué es más rentable? Y hay un punto que quiero hablar. ¿Qué es rentabilidad? ¿Cómo se mide la rentabilidad? Hacia allá iba la pregunta. ¿De qué estamos hablando? Hacia allá iba la pregunta, Enrique, o sea, exactamente, o sea, ¿cómo medimos esa rentabilidad en el negocio? ¿Cómo podemos establecer las prioridades de un empresario en este momento, si es reducir sus gastos o aumentar sus ventas? O sea, ¿por dónde ese empresario que tiene la cabeza hoy así, del tamaño gigante, que dice, oye, ¿para dónde voy? Estoy sin luz al final del túnel. ¿Por dónde empieza ese empresario para poder comenzar a respirar y ver un poquito hacia el futuro? Bueno, si yo a nivel de la salud física, yo tengo 3 o 4 enfermedades en estos momentos, Orlando, ¿qué es lo que debemos hacer? Antes de un tratamiento, debo tener una claridad, tengo que tener un diagnóstico, transparencia absoluta de cuál es mi verdadera salud o de mi verdadera condición física, y el gran reto para enfrentar una salud del 50% o más de la recuperación es determinar cuál es la dolencia, cuál es la enfermedad precisa, ¿no? Una vez que se determina la enfermedad, viene el tratamiento y se vuelve muchísimo más sencillo porque se opera o se implementa el tratamiento. En las empresas es exactamente igual. En épocas de crisis, lo primero que le pasa al empresario es que se sofoca, se aturde de tanta información porque se le vienen los problemas encima al mismo tiempo. Proveedores que presionan, clientes que presionan porque no tenemos materia prima o producto, los bancos que se vuelven más intransigentes, los trabajadores que están súper inseguros porque van a perder el trabajo y baja el rendimiento, el abastecimiento de la materia prima, entonces se sofocan, no tienen claridad de qué es lo que deben hacer. Entonces el paso número 1 es hacer un diagnóstico de cuál es la realidad de la empresa a nivel financiero, a nivel operativo, para poder, con base en esa claridad, y para eso necesitan que los financieros y los contadores y la gente del área de operaciones o del área comercial les ayuden a determinar qué es lo que está pasando. Si tienen que dedicar lo que yo le llamo las reuniones del altillo, reuniones encerronas, en donde decir, señores, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Cuál es la verdadera situación y dónde están las oportunidades? Es el paso número 1. El segundo, una vez que tenemos el tratamiento, Orlando, igual, ahora estamos en épocas de crisis, la implementación se hace hoy se saca la muela, hoy se hace la operación, hoy se implementa, las decisiones son hoy, no son dentro de 15 días, ni dentro de un mes, ni vamos a ver qué pasa, y si hay 10 contagios más, o un muerto más, o un muerto menos, no, se corta el problema, se corta, como diría una amiga, la gota del mentiolet en la herida completamente, se pone la huella, el dedo en la llaga. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo a los empresarios. Tienen que tener una claridad porque con una nebulosa en la cabeza o tomando decisiones en medio de la desesperación, pues es muy, muy peligroso tomar malas decisiones. Y ahí tengo que decirte otra huella de las que promulgo tantísimo. El éxito o el fracaso en los negocios está delimitado por 5 elementos. El primero es cómo tomamos decisiones.
cómo tomamos decisiones. Estamos desesperados, vamos a tomar malas decisiones. Segundo, muy importante, con el dolor en el alma, ¿quién nos acompaña a tomar decisiones? ¡Wow! ¿En quién estoy confiando para meterlo en mi sesión de trabajo y tomar decisiones con ellos? ¿Están interesados en sus propios intereses o realmente les interesa? ¿Son fríos, son objetivos y van a recomendar decisiones que realmente le permitan a la empresa salir adelante, o están recomendándome las sugerencias que los benefician a ellos de primero? Tercero, la calidad de la información que utilizamos para tomar decisiones. Esa es la tercera. La cuarta, ¿cómo ejecuto las decisiones que tomamos? Es que tardamos demasiado tomando decisiones. Vea, marzo, abril, mayo y junio, 4 meses. Y todavía hay muchos empresarios que no han tomado decisiones que debieron haber tomado desde las primeras semanas de marzo. Hoy hay que tomar esas decisiones dramáticas, drásticas. Y el consejo más importante que les voy a dar ahora tiene que ver casualmente con eso. Ahora, muy bien. ¿Qué es lo, Entonces, qué es lo que... y la quinta, para no dejar Sí. pintando, porque si no después no escribe. La cuarta es cómo ejecutamos las decisiones que tomamos y cómo controlamos los resultados de las decisiones que tomamos. La cuarta, porque fallamos mucho en ejecutar las decisiones que tomamos después de horas y horas y horas de pensamiento. Y la quinta, tomamos las decisiones, las implementamos y nos olvidamos de medir los resultados. Si realmente la decisión que tomamos generó el impacto que nosotros habíamos esperado con base en esa decisión, ¿verdad? Entonces, es un momento, primero, de tener claridad, tener un diagnóstico, y segundo, de tomar decisiones acertadas y ejecutar esas decisiones inmediatamente. Hay que hacerlo ya, hoy mismo. Hoy, colgando esta llamada, señores, yo tengo claridad, tengo que tener claridad absoluta de mi negocio. ¿Qué podemos hacer en las diferentes áreas? Ya no voy a pensar cómo aumento las ventas, no, cómo aumento las ganancias. Esa es la primera el cambio de paradigma, ¿verdad? El cambio de lente. Muchos estábamos esperando aumentar las ventas para mejorar los negocios, para mejorar las ganancias. No, la pregunta es cómo genero más ganancias con mi negocio, aunque esté vendiendo el 50%. En ese punto, Enrique, quiero hacer un poquito más de énfasis porque creo que es el kick o el kick-off, la patada de salida para poder que los empresarios puedan salir de esta crisis. Y específicamente es lo que tú dices, tener un mapa completo primero de dónde estás ahora mismo, qué tienes en tu mesa, y para poder definir por dónde atacar esa enfermedad o cuál es si hay que dar un remedio, hay que hacer una operación, hay que hacer una cirugía. O sea, tienes que tener todas las piezas en el tablero de juego para que estés de una manera clara. Ahora bien, a veces los empresarios no suelen ver con claridad todavía teniendo las piezas en la mesa y le cuesta tomar esa iniciativa de empezar a hacer los cambios. ¿Qué tú le recomiendas a ese empresario? No solamente al de la gran empresa, sino también a veces al de la pequeña y al de la micro, que a veces le cuesta mucho más todavía porque no tiene todas las herramientas para tomar decisiones como la puede tener una gran empresa. ¿Qué tú le recomiendas? Bueno, en primer lugar, el tener claro el concepto de qué es lo que se está pretendiendo lograr con la empresa. En realidad no tenemos empresas para que vendan más, tenemos empresas para que generen más ganancias. Y el concepto de ganancia, te pongo un ejemplo rápido, colgando nomás, hace 15, no sé, antes de esta llamada, me llamó un cliente rápidamente y me dice, está pues ejerciendo una gran presión en su empresa para que se incrementen nuevos clientes, y me llamaba para ver cuánto puede sacrificar él su rentabilidad, porque se le tiene un deseo o una métrica, que hay que tener métricas, es un gran consejo. Él tiene clara su métrica de que su producto debe generar un 30% de margen de contribución. Él me llama para decirme, Enrique, ¿crees que podemos bajarnos a un 20 o un 25% para poder atraer más clientes? Esa es una gran decisión. Él tiene la métrica clara, pero toma la prudencia de medir el impacto que esa decisión va a tener en las ganancias de la empresa, no en las ventas, porque sí sabemos que se pueden atraer más ventas. Pero ¿qué pasa si él toma una mala decisión y el traer esos clientes, sacrificando el margen, nos va a generar problemas financieros porque vamos a tener más ventas pero menos ganancias? El paso número 1 es garantizarnos
que tenemos las métricas que nos permiten medir el impacto que va a tener en nuestros negocios cada una de las decisiones. El primer impacto que rotundamente va a tener más influencia sobre la recuperación de la salud financiera de un negocio es el margen de contribución. Es el margen de contribución lo primero que tiene que hacer el empresario, pequeño, grande, inmenso. La corporación, la gran empresa de 300, 400, 700 empleados, la empresa mediana de 50, 70 empleados. Y mira, una empresa que venda $500,000 mensuales o otra empresa que venda $200,000 mensuales, ¿cuál es más pequeña? La que tenga menos. Si te digo que es la de 500,000. Entonces, resulta que si la de 500,000 me deja una rentabilidad del 5%, son $20,000 mensuales. Pero si la de 200,000 me genera un 15%, son $30,000 más rentable, es más grande financieramente, claro, la de 200,000. Claro, yo me siento más orgulloso con una empresa de 500,000 porque tengo más carros, más sucursales y demás. Pero ¿cuántos están perdiendo de esos negocios? Entonces yo prefiero dejarme una cartera de clientes más selecta, que la pueda atender mejor, que me deje un margen de ganancia muchísimo más atractivo, los atiendo mejor, tengo una estructura de costos fijos mucho más bajo y me quedan $15,000. Cuando vengan buenos tiempos, salgo a buscar otra vez un crecimiento en ventas. Y ahí está, bueno, un pequeño paréntesis, por favor. Antes de esta llamada, atendí a un cliente con respecto a esto que te decía. Y le digo, mira, ponete el sombrero porque él gerencia su empresa. Tiene una mediana empresa muy exitosa desde todo el punto de vista acá y él bastante joven y posiblemente nos está escuchando porque tuve que cortarle para poder hablar con vos. Le dije, tengo una entrevista. Le mandé el link, ahí debe estar. Entonces le digo, si te pones el sombrero de inversionista, estás obteniendo un retorno sobre la inversión del 36% anual. ¡Wow! ¡Felicitaciones! ¿Dónde obtienes un rendimiento del 36% anual sobre el patrimonio? Sin embargo, si te pones estarías de besos con el gerente, si tuvieras un gerente. Pero si te pones el sombrero de gerente, porque gerencia su empresa, estás obteniendo una ganancia del 9% sobre las ventas y la meta es el 15%. Estás deficiente si te pones el sombrero de gerente. Entonces medimos la rentabilidad según la posición que tenemos dentro de nuestra empresa. Si yo fuera un inversionista, socio de este cliente, yo estaría feliz vendiendo un poquito menos, con los gastos ahí, pues un 36%. Pero si yo tuviera a él como gerente, lo estaría dando, porque mira, necesito el 15, que necesito el 15, que necesito el 15, no me sirve el 9. Entonces, el consejo más importante, Orlando, porque creo que el tiempo es muy limitado, sí, y después me puedes preguntar lo que quieras, pero no quiero que se me vaya este tema más importante, es que lo primero, lo más importante es que para construir, esta otra frase, otra huella, y esta suena tan de sentido común y yo no sé por qué se falla tanto. Para tener una empresa rentable, debes tener negocios rentables. ¿Verdad que es simple? Para tener una empresa rentable, debes tener negocios rentables. Para tener negocios rentables, debes tener productos rentables. No es suficiente revisar el estado de resultados mensual que te dice cuánto vendió la empresa, cuánto le costó y cuánto ganó. Eso no sirve. Eso no sirve, Orlando. Tienes que abrir el estado de resultados. Tienes que saber cuánto te deja de ganancia cada negocio. Y cada negocio, ¿qué es un negocio para mí? Es muy fácil que uno de mis clientes con 25 restaurantes, yo diga que tiene 25 negocios. Es fácil. Cada restaurante tiene que ser rentable. O una cadena en Colombia de relojerías con 18 en todo el país. Por supuesto, cada relojería pues tiene que ser rentable. Pero ¿qué pasa con una empresa que se dedica al servicio de metalmecánica, por ejemplo, que pareciera que lo que tiene es un solo negocio? No, ellos tienen muchos negocios. Primero, cada cliente es un negocio. A ver, ¿cuántos de ustedes, los que están escuchando, le venden a McDonald's, a Walmart, a las grandes cadenas de supermercados, a las grandes multinacionales? El 30 o el 40% de sus ventas están en manos de un gran cliente. Eso es un negocio.
ustedes tienen que conocer la rentabilidad de ese cliente. ¿Cuánto le vende? ¿Cuál es el costo variable del producto que le vende a ese cliente? ¿Y cuánto te cuesta administrar ese directamente, no el back office? Ese back office es un costo hundido, decimos los financieros. Gastos administrativos, gastos financieros, eso es fijo, eso ya hay que pagarlo, no. Lo que cuesta atender a ese cliente, hacerle las entregas, financiarle el crédito que pide, los bonos, las demostraciones, los caprichos que piden constantemente, bla, ¿cuánto me deja realmente la rentabilidad operativa de ese cliente de McDonald's, de Walmart, de cualquier cadena de supermercados, de las grandes multinacionales? Entonces, si tienes 5 clientes, tienes 5 clientes VIP, tienes 5 clientes. Si tienes una cadena de, solo un supermercado, como tengo en República Dominicana, tienes un solo supermercado o una cadena, una tienda completa de 5 pisos. Tienes supermercado en el primer piso, tienes ferretería, tienes ropa, tienes cristalería, tienes línea blanca. No tienes un negocio. No tienes un negocio, tienes 5, 6, 7 negocios. Cada departamento es un negocio. Tienes que saber cuánto te está produciendo cada negocio. ¿Qué tan rentable cada uno? Tienes que saber. Cada uno tiene que dejar, si tu métrica, por ejemplo, como en el caso de mi cliente, que tiene una métrica del 30%, que hace 2 años era el 25% y hoy lo tenemos en el 30%, cada uno de los contratos, pues no puedo dar evidencia de a lo que él se dedica, cada uno de los clientes o de los contratos que él formaliza, pues cada uno de los contratos tiene que dejar un 30% de rentabilidad. Si alguno deja un 14%, es porque el volumen de ventas es tan atractivo que el 14 compensa esa caída de margen, que fue para eso que él me llamó. Entonces tienes que saber cuál es la rentabilidad de cada cliente, y si tienes, por ejemplo, una ferretería, tendrías que saber cuál es la rentabilidad de cada una de las líneas de ferretería, lo que es grava, lo que es materiales de construcción, lo que es hierro, lo que son herramientas, lo que es eléctrico, cada uno de los elementos, grifería, etcétera, y tienes que saber si la ganancia marginal de cada uno de los departamentos de tu empresa, que para mí son negocios, son rentables, porque todos tienen que agregar valor. Todos, una pequeña ganancia operativa. El restaurante es lo más fácil. Cada restaurante tiene que aportar un margen de contribución porcentual, pero este aporta $10,000, el otro aporta 25,000. En ese concepto, Enrique, digamos que se hace ese análisis y resulta ser, porque en muchas ocasiones a veces las empresas dicen, tengo 5 locales, hay uno que no es rentable, los otros 4 soportan a ese no rentable, pero lo quiero tener por estrategia, por decir que tengo 5 sucursales, por decir que soy la cadena más grande. Ahora bien, en escenarios como estos, en donde debemos ser rentables, ese tipo de negocio tiene cabida, lo mantenemos, lo cerramos, o esa línea o ese producto que hemos hablado tiene cabida, determinamos que no es rentable, lo cerramos. Bueno, si le preguntas a un financiero puro, te va a decir que lo cierres, ¿verdad? Porque los financieros, y perdónenme si hay colegas, normalmente el financiero es como muy cuadrado, ¿verdad? Entonces, si le preguntas a un financiero puro, te va a decir que lo cierres, que ni lo pienses. En mi caso, no, porque mis clientes han sido empresarios que crecieron desde la nada, entonces yo no puedo ser cuadrado, yo tengo que entender el marco estratégico. Mi asesoría no es solo financiera, es estratégica. Entonces, hemos tenido negocios abiertos, que dejan pérdida, pero tenemos el conocimiento, Orlando, sabemos que ese negocio está perdiendo y minimizamos hasta el mínimo posible, por ejemplo, el tema de los almuerzos, el tema de las extras, muchos temas los vamos reduciendo para que nos deje la menor pérdida, porque estratégicamente a veces necesitamos tener ese local abierto, porque si lo cerramos nos abre competencia y tal vez la competencia es más fuerte, ¿verdad? O porque el volumen de compras que tenemos nos permite un mejor precio, y si cerramos se nos baja esa compra. Entonces, pero que esto nos sirva de alcahuetería, ¿verdad? De que, no, es que Enrique dijo que sí, que bajo ciertas circunstancias sí podíamos. No, hay que ser muy fríos, y también depende de la pérdida, porque si yo tengo 10 locales y cada uno, claro, los locales nunca van a dar la misma ganancia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los locales yo quiero que me dejen, nunca lo medimos en dólares, lo medimos en porcentaje de contribución, ¿verdad? Pero $25,000 cada uno, y tengo 5. Y hay 4 que me dan 25,000, y hay uno que me deja pérdida y que me produce 75,000 de pérdida, pues ahí no hay que pensarlo mucho, ¿verdad?
El que me da 75 se está chupando la ganancia de los otros 3. O sea, ahí no hay que pensarlo mucho. Claro, antes de cerrar un negocio también, en eso yo tengo que ser muy estratégico y un financiero ni lo piensa mucho. Nos involucramos en el negocio para ver cómo lo podemos reconstruir, cómo lo podemos reestructurar, agregándole más productos, sacándole otros, cambiándole la nómina, la localización. O sea, hacemos el debido proceso y no duramos 2 años haciendo ese proceso, duramos 3 meses haciendo ese proceso. Entonces, la gran recomendación hoy, después de todo lo que hemos conversado, es que debemos asegurarnos que cada uno de nuestros negocios sean rentables, que contribuyan, que aporten ganancia operativa, no utilidad bruta, operativa, es decir, después de cubrir sus gastos individuales, que contribuyan a cubrir todos los costos fijos de la empresa. Esa es una gran tarea. Y nos vamos después, cuando ya yo conozco el negocio, por ejemplo, en una cadena en una cadena de ferreterías, ya conozco cuál es mi ganancia deseada por categoría. Entonces empiezo a tener una base de datos que ya deberíamos tenerla todos, que ahora son muy baratas, que hace 25 años o hace 30 años no, pero ahora los sistemas de inventarios, la verdad es que son muy accesibles. Entonces yo genero un reporte de ventas mensuales por producto, con costo por producto, con ganancia por producto. Entonces yo me garantizo que todos los productos hayan sido bien codificados. Vea, pareciera que esto es para los dueños de pequeños negocios. Orlando, yo atiendo empresas muy grandes y yo me he encontrado, pero montones de veces, productos mal marcados por errores de digitación y la gente los viene vendiendo y ni se dan cuenta que durante meses ese producto no dejaba ganancia porque el proveedor lo facturó mal, porque no se ajustó el precio, porque hubo un error en la digitación del precio. Entonces, este reporte mensual de rentabilidad por producto, ya de ganancia individual, de margen de contribución por producto, entonces, bueno, ahí preguntan cómo segmentar. Bueno, segmentar por negocio, segmentar por producto. Entonces, vamos viendo, ok, vamos organizando los productos y vamos viendo la rentabilidad. Vea, Orlando, yo me dedico a esto desde demasiados años y yo he visto este análisis, este cuadro con productos con el menos 400%, con el más 1800%, con el más el 200%. Eso, por supuesto, es un error. Eso está mal calculado. Eso lo que hace es evidencia de que el sistema de inventarios y de facturación está mal llevado y eso induce a error. Entonces, muchas veces estamos perdiendo plata con productos porque simplemente no tenemos esa herramienta tan sencilla. Vea, yo no estoy hablando que tenemos que invertir en un SAP de $500,000, ni siquiera un sapito, como le dicen ahora, de $80,000. No necesitamos, o sea, puede ser un software hasta el más económico. Un programa, un QuickBooks, por ejemplo, nos da más información a veces que la que tenemos disponible. Cualquier sistema pequeño, ¿cómo se llama? El Pistri que usan ustedes en Panamá muchísimo, por ejemplo, para pequeña o mediana empresa. Esos sistemas nos dan esa información. Eso es lo primero, Orlando. Nos tenemos que garantizar que cada uno de nuestros negocios sean rentables, entendiendo que un negocio es un cliente, entendiendo que un negocio puede ser un proveedor, una marca que representemos, que puede ser una categoría, un local, una sucursal, una agencia, un departamento, un producto individual, un servicio individual. Medir la rentabilidad, eso es lo primero, porque es la tercera clave de la toma de decisiones acertadas, es la calidad de la información que utilizamos para tomar decisiones. Todo esto que hemos conversado tiene el propósito de mover un poco el piso en algunos temas que muchas veces se manejan mucho en el ámbito de la teoría y es algo que deberíamos estar haciendo todos los días, hoy en épocas de crisis, pero incluso en épocas de bonanza lo hacemos siempre. Es una tarea de siempre. La época de crisis, la crisis esta nos obligó a recapacitar y hacer las cosas que hace mucho tiempo deberíamos haber hecho. Claro. Enrique, la verdad que ha sido una charla y una conversación bien interesante. Ha dejado bien claro los 3 pasos vitales para reconstruir una empresa, para hacerla rentable y que tenemos que aplicar, como bien lo has dicho desde el principio, debimos haberlo hecho desde marzo, no ahora, pero bueno, lastimosamente muchos no dimensionaron que esto iba a ser muy largo, pero todavía hay momentos, todavía hay tiempo de hacerlo, pero hacerlo ya.
O sea, cerrando contigo, todos estos empresarios Ya. tienen que salir a aplicar estas herramientas para que pueda funcionar inmediatamente en sus negocios. Ya estamos cerrando nuestra transmisión, Enrique. Yo sé que vamos a tener más adelante una nueva conversación porque estos temas van a dar para más. Antes de cerrar, yo quiero hacer contigo lo que yo denomino el ping-pong, y tú lo conoces bastante bien, que te digo palabras o frases y tú me dices lo que te viene a la mente en ese momento. Así que empezamos por decirte lo mejor de Costa Rica. La paz, la tranquilidad, la naturaleza. Crisis. Somos pacíficos. Oportunidad. Playa o montaña. Yo, montaña. ¿Qué no hacer en estos Montaña, tiempos? siempre. Desesperarse, angustiarse. La regla de oro. Disciplina, perseverancia, fuerza de voluntad, confianza, creencia. Muchas gracias, Enrique. Hay una última pregunta y también que te la iba a hacer por el tiempo, pero te la voy a hacer de todas maneras porque acabo de formular uno de los que está viendo. Sí. ¿Qué recomendaciones hay para los nuevos negocios? ¿Es momento para hacer emprendimientos? Uy, Orlando, hay una gran cantidad de oportunidades de nuevos negocios que se están abriendo. Hay que tener los ojos abiertos, Estar muy... Y ese tema de reinventarse se ha malentendido porque ha hecho que alguna gente sienta que tiene que cerrar su negocio y hacer uno nuevo. Se malentiende. En este momento hay muchas oportunidades. A mí me da mucho miedo que los emprendedores, igual que siempre, recuerda los 3 pecados mortales del emprendedor. Los invito a todos a pedirlo en Fundapyme, los 3 pecados mortales del emprendedor. El segundo pecado es enamorarse de ideas espectaculares de negocios sin potencial de ganancias. Entonces, hoy en estos momentos hay que ser tremendamente prudentes, mucho más que antes, para arrancar nuevos negocios. Pero oportunidades son inmensas. Mira, Orlando, y sigo, bueno, a mí me cuesta colgarme. En el año 2008, en la última crisis financiera, nació Airbnb y nació Uber. Solo para mencionar 2 de las grandes empresas. En el 2008 nacieron esas empresas en medio de una crisis. Le digo a un cliente, ¿cuántas empresas están naciendo hoy, Orlando, de que dentro de 5 años dijimos, vamos a decir nosotros, pero ¿dónde están? ¿Por qué no lo vi? Hay que estar atentos, hay muchas oportunidades, pero igual cuidándose del segundo pecado, cuidándose muchísimo del segundo pecado.